Bueno, ¿les parece bien si comenzamos? Lori, a ver, aprovechando que llegaste ahí corriendo y para que valga la pena, ¿nos puedes ayudar con una oración? Señor, te damos muchas gracias por esta noche y por el tiempo que nos permites para poder aprender más de ti y acerca de lo que tú nos revelaste por medio de la persona de Jesús. Te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestros corazones para que la palabra que nos van a compartir la recibamos y la pongamos en práctica. Y te pido que bendigas a cada una de las personas que están, de las familias que están aquí representadas, Señor, que tú les sigas llenando de ti y guiándolos en todo lo que hagan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el capítulo que vamos a estudiar hoy es Lucas 12. Vamos a recordar que pues hubo toda una investigación de él, ¿no? Acerca de todo el tiempo que estuvo aquí Jesús. Vamos a recordar que una de las finalidades que tenemos al estar estudiando la palabra o lo que nos proponemos al estudiarla, pues es conocer a Jesús, saber qué dijo Jesús, ¿no? Es como de lo más importante. Y eso cómo aplica para nuestra vida. Porque yo alguna vez escuché que un libro muy bonito, un libro histórico precioso, pues es la Biblia, ¿no? Y sí, efectivamente es un libro histórico precioso, pero es un libro sobre todo que para quienes creemos en el Señor, pues es palabra viva, ¿no? Es palabra de Él. Entonces, no solamente es un libro histórico, es un libro que nos guía, es como un mapa, una guía a la vida eterna, ¿no? Debería ser como nuestra finalidad. Y para eso, pues dice el Señor que, pues, que nadie va a tener vida eterna, nadie entra al reino de los cielos, sino es a través de Él, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que estudiemos qué fue lo que dijo Jesús y cómo lo podemos, aplicar en nuestra vida. Bueno, el domingo se estudió el Lucas 12, ahorita vamos a retomar ese capítulo. Y bueno, lo que les quería comentar es que si nos planteamos la cuestión de qué dijo Jesús, o sea, qué tenemos que aprender de Jesús, creo que este es un capítulo bien puntual en lo que tenemos que hacer. O sea, son una serie de consejos, bueno, sí podrían ser consejos, pero aparte son cuestiones que nos dice Jesús que debemos de hacer. Y nos lo dice de manera pues indirecta porque se los está diciendo sobre todo a sus discípulos, pero pues, nosotros somos los que estamos recibiendo su palabra. Se les voy a ir leyendo como algunos párrafos y vamos a ir desmenuzando o tratando de encontrar la idea principal o cómo lo podemos aplicar. Si alguien ve como que o tiene una idea o como que dice, "Ah, yo más bien le entendí esto", pues acuérdense que este es el momento de platicarlo porque somos poquitos, hay como ya mucha confianza, podemos externarlo y por supuesto que nos alimentamos todos, ¿no? Em, el título o sea, el primer título que aparece es La levadura de los fariseos. Lo primero que me llamó la atención fue la palabra, y ahorita les voy a decir por qué. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En esta parte, pues imagínense todo, o sea, cuando pienso en una multitud que se atropellaba, o sea, la cantidad de personas que debe haber habido en ese lugar. Y algo que también me llamó mucho la atención que comentaban el domingo era eh, ese grupo, lo voy a decir así, selecto, ¿no? De personas que estaban con Jesús, que eran los discípulos. Estas personas eran las personas más allegadas a él, eran los que caminaban con él, dormían con él, comían con él, estaban ahí, ¿no? Me vino a la cabeza este dicho, ¿no? Seguramente todo el mundo lo conoce, de si quieres conocer a Inés, pues vive con ella un mes, ¿no? O sea, los discípulos eran las personas que conocían a Jesús como de la mejor manera, ¿no? Que se podía. Y entonces está ahí Jesús con sus discípulos y aparte millares, ¿no? O sea, la multitud que se atropellaba. Y entonces Jesús les dice a ese círculo pequeño, ¿no? Porque dice primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y lo primero que empecé a buscar fue qué es la levadura, ¿no? Seguramente ya saben qué son las levaduras, pero la levadura es algo, pues, si pensamos en un pan,
ay, pues qué padre es la levadura, porque se necesita la levadura para el pan, ¿no? Para que se pueda hacer bien. Y si ponemos atención ya en lo que es la levadura, que son hongos, ¿sí? Dice aquí una definición, que las levaduras son importantes por su capacidad de realizar la descomposición mediante fermentación. Eso es justamente lo que hace rico un pan y otras cosas que comemos, ¿no? Y entonces, no sé cómo lo relacionen ustedes, la levadura, pero primero yo pensé, pues obviamente se utiliza para cosas buenas, ¿no? Pero en realidad dice que la levadura descompone. Entonces, producen enzimas que son capaces de descomponer diversos sustratos, diferentes cosas, azúcares y proteínas. Entonces, el Señor decía, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Quiere decir que la hipocresía es como la levadura, es algo que destruye. Y vamos a ver, por ejemplo, la palabra hipocresía dice que proviene del griego hipócrisis, que significa celoso, que juega, que actúa, que es cobarde, que disimula. Pero también se puede entender de otra parte, o sea, griego, que significa máscara o respuesta. Y eso quiere decir responder con máscaras. Y obviamente, pues ya sabemos que los fariseos eran muy apegados a la ley, ¿no? Esa siempre ha sido como la ley, ¿no? Lo más importante. Y obviamente eran conocedores, o sea, es como si ahorita fuera una persona con doctorado en algún tema, muy, muy preparadas, ¿no? Pero resulta que esa preparación a ellos no les estaba sirviendo porque tenían un corazón que al Señor no le gustaba, sobre todo porque se mostraban de una manera y en el fondo en realidad eran otras. Eso es hipocresía. Y el Señor lo primero que les dice en este capítulo a sus discípulos es, oigan, aguas, o sea, cuídense de esto, porque además la levadura pues, afecta a todo. O sea, ustedes pueden poner un poquito de levadura en la masa y la masa, toda la masa se va a ver afectada por la levadura. Entonces, obviamente tenemos que cuidarnos de eso porque la hipocresía, pues, lo voy a decir así, ¿no? Pues se pega. O sea, el Señor nos está diciendo que eso es algo grave. Entonces, dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas, ¿no? Entonces, ahí viene el otro dicho, ¿no? De que no hay nada oculto bajo el sol, ¿no? Eso es cierto. O sea, si se fijan ya desde aquí, el Señor nos empieza a hablar primero de aguas con esto, aguas. O sea, y al ser la primera parte del capítulo, yo lo veo como algo súper, súper importante. Y viene, ¿no? Esta parte de que todo sale a la luz, todo se conoce, lo que se dice en silencio seguramente se proclamará, y y ahí termina como la primera parte. Sí, sí quisiera, si tuvieran por ahí una libretita o algo con que apuntar, pues que se vayan quedando esas ideas, porque, bueno, voy a hacer aquí una pausa, ¿no? Generalmente a alumnos siempre viene el consejo de, tienes que leer antes de una clase para que hayas escuchado al menos algo y tienes que apuntar, porque cuando no apuntamos es más difícil que se nos quede. O sea, cuando decimos, sí, ahorita nos queda muy claro, pero en 8 días vamos a decir, caray, que era Lucas 2. Es más, ¿Lucas qué? ¿No? Entonces, siempre nos sirve como para regresar a esos apuntes y empezar a poner en práctica, ¿no? Porque ahorita vamos a tratar de hacer un ejercicio que se nos va a quedar de tarea. El siguiente tema es ¿a quién se debe de temer? Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis no vosotros que muchos pajarillos. Yo pensaba que lo tenía como muy claro este párrafo, pero el domingo la persona que predicó y que habló sobre este tema dijo algo que a mí o sea, sí me sorprendió, me hizo así como que despertar un poco, porque dice que hay que temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno.
Y entonces Juan Carlos decía, bueno, ¿quién es el que puede echar al infierno, no? O sea, porque yo decía aquí, bueno, a lo mejor es temer al, pues, al enemigo, ¿no? Pero no es cierto, o sea, lo que él dijo es muy importante. El único que puede, que tiene la autoridad de decir tú, pues ya, ni modo, al infierno, solamente es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y eso solamente hay uno, ¿no? Y entonces recordé que sí, o sea, en ocasiones se dice, bueno, hay que temer al Señor, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que nosotros estamos buscando es vida eterna. O sea, que hay que cuidar nuestro cuerpo. No, hace ratito estaba platicando con un alumno y me decía que su papá estaba muy espantado porque te habían dicho que probablemente tenía cáncer, ¿no? Y el papá estaba muy angustiado, dijo que tenía muchísimo miedo de tener eso. Y, los hijos le decían, bueno, pues es que si lo tienes, nada más hay que tratarlo y ya, ¿no? Y yo dije, sí, así es. A ver, dice, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Sí, o sea, ¿a quién tememos? A alguien que puede estar aquí en la tierra, alguien que nos pueda hacer daño, alguien que nos pueda quitar la tranquilidad. Este, tememos a las enfermedades que nos puedan matar. Eso es lo de menos. O sea, todos sabemos que estamos aquí por un tiempo determinado y vamos a morir. O sea, esa es una realidad. ¿Cómo vamos a morir? Pues solamente el Señor sabe, ¿no? El tiempo y la forma en la que lo vamos a hacer. Pero ¿por qué tememos por las cosas que son terrenales, ¿no? El domingo mencionaba Juan Carlos, nuestra vida es, o sea, nuestro tiempo aquí solamente es algo temporal, ¿sí? Tiene un inicio, un fin, que si lo vemos en la historia del, vamos a ponerlo así, incluso una vez de la tierra, somos nada. Nuestra vida es nada. Entonces, ¿para qué nos preocupamos que si me va a pasar algo, si esa persona me va a hacer algo? No, o sea, hay que temer por nuestra alma, o sea, por nuestra vida eterna, porque solamente hay dos opciones, ¿no? O estamos con el Señor o estamos sin el Señor en nuestra vida eterna. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque muchas personas pueden decir, bueno, pues hay que hacer un chorro de cosas, ¿no? Acuérdense que es por gracia del Señor, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos debe de tener un, voy a así citar textualmente a Eliot, una vez que dijo, debe tener tintes de eternidad, porque todo lo demás no importa. Entonces, eso fue lo que yo rescaté de esta parte y además, algo que me súper encantó, yo dije, ay, no, no inventes, está padrísimo, cuando dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. O sea, yo estaba pensando, yo, señor, en la mañana que me estaba bañando, se me cayó un chorro de cabello, ¿no? Y yo, pero solamente él sabe cuántos se me cayeron. O sea, solamente el Señor nos conoce de tal manera que sabe cómo somos, qué nos falta, qué tenemos y demás, ¿no? Entonces, a Él es al que hay que temer y a Él es en el que hay que confiar. O sea, en Él está todo, todo lo que tenemos. El siguiente título es El que me confesare delante de los hombres. En la actualidad, y obviamente en el tiempo en el que se escribió este libro, aceptar y sobre todo proclamar que creemos en Jesús no es algo padre. O sea, no es algo que esté bien visto, no es algo que nos dé ventajas, al contrario. En alguna ocasión, platicando con un compañero con el que me ha tocado dar clases, él decía que las personas que creen en algún, o que estén en algún tipo de religión o que creen en algún Dios, somos personas retrógradas, ¿no? Entonces, obviamente ese comentario es normal, ¿no? En las personas, de que, bueno, si crees en Jesús, pues ese quién es y ni existe ni nada, ¿no? En la actualidad, mencionar que creemos en Jesús no es cualquier cosa, no, como les decía, no está bien visto, pero aquí nos dice algo que es bien fuerte, porque dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios.
Es, eh, creo que esto puede estar conectado con lo que habíamos dicho anteriormente, porque a nosotros, ¿por qué nos van a importar más las personas que, o sea, con las que compartimos o que incluso ni a veces ni compartimos, ¿no? Más que lo que él nos está diciendo, ¿sí? Eh, ¿Por qué vamos a tener miedo, pena o lo que sea de decir que sí, que creemos en Jesús, que confiamos en Jesús y que aparte estamos con Él porque tenemos la intención de tener vida eterna con Él? O sea, por supuesto que suena algo loco para las personas que ni siquiera por aquí les pasa esa posibilidad, ¿no? Pero el Señor dice que el que lo negara delante de los hombres, él negará delante de los ángeles de Dios. Y no es por nada, pero a mí como que se me hace que me caen mejor los ángeles de Dios que pues las personas que luego están aquí, ¿no? Entonces prefiero, ¿no? O sea, que él me confiese, o sea, que él confiese, ah, sí, sí, conozco a Vania delante de los ángeles de Dios, a que diga, no, yo ni la conozco. O sea, es algo muy fuerte porque tiene que ver con la convicción que tenemos como cristianos de, sí, sí creo en Jesús. Tú me vas a decir que estoy loca, pues di lo que quieras, ¿no? Pero ese es mi pilar, ese es mi eje rector, eso es quién soy, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con nuestra identidad. No podemos negar algo que es evidente en nosotros. Juan Carlos el domingo decía, ¿no? Que él, como es cubano, pues obviamente todo el mundo se da cuenta por la forma en la que habla y que a veces hasta en la forma en la que se comporta. Igual nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos estar muy orgullosos de ser mexicanos? ¿No? Y dicen, no, pues yo soy mexicana y me encanta ser mexicano. ¿Y por qué no decimos, uy, yo soy hija de Dios y me encanta ser hija de Dios, ¿no? Entonces debemos de tener bien conectado, ¿no? O sea, nuestra boca con nuestro corazón y nuestra mente. Y eso tiene que ver con nuestra identidad. Ya en alguna ocasión habíamos platicado sobre la identidad, o sea, nuestra identidad nos rige, nos moldea, nos presenta. Si no tenemos nuestra identidad bien clara, pues no podemos tener la convicción de nosotros somos estas personas y vamos así con la mirada fija en la meta que es la vida eterna, ¿no? Entonces, podemos negar a Dios de muchas maneras. No es nada más de que alguien llegue, y, oye, ¿tú eres cristiana? Sí, sí, soy cristiana. Y ya, no, o sea, es negarlo en nuestros actos, en nuestra forma de expresarnos. Y muchas veces lo hemos negado de esa manera, ¿no? O sea, a veces sí me he visto, no me he escuchado diciendo cosas que digo, ay, no, eso no es de como de cristiana, ¿no? O sea, cuando no tienes fe, cuando no tienes la confianza de que algo va a pasar, pues, ¿qué pasó ahí? Como que sí estamos negando un poquito, ¿no? Entonces, esto, si se fijan, cada una de las cosas que estamos tocando, las podemos aterrizar a nuestra vida, son cosas bien, bien prácticas. Luego dice, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Pues también, ¿no? O sea, para empezar, qué miedo decir algo contra Jesús, ¿no? O sea, y podemos, y todavía dice la Biblia, ¿no? O sea, todavía si dices algo, te la puedo pasar, pero del Espíritu Santo no, no puedes decir nada, ¿no? Y entonces, aquí también nos está diciendo que el Espíritu es algo puro, algo que trasciende eh, y que debemos de cuidar. O sea, no solamente es, no vas a blasfemar contra el Espíritu Santo, sino también cuidar nuestro espíritu, ¿no? O sea, sí es grave, ¿no? Todas esas situaciones que tienen que ver con el Espíritu Santo. Por supuesto que como cristianos ni de chiste podríamos ni siquiera pensarlo. O sea, yo leo esto y hasta siento feo, ¿no? Que se pudiera hacer, pero hay muchas personas que lo hacen, definitivamente, ¿no? Y la otra parte me encantó. Dice, cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. No sé si les ha pasado, yo en alguna vez les había platicado, no sé si fue aquí o fue en otra, o sea, en otro grupo, pero a mí hay veces que me cuesta trabajo orar por alguien. O sea, lo hago en mi mente, lo hago
de corazón, pero me cuesta trabajo como que hablar con alguien y llorar por esa persona. Y no sé si les ha pasado, a mí me pasó una vez, o sea, la tengo bien clara, que una persona me estaba hablando y yo decía, creo que, o sea, era una vocecita que me decía, ora por ella, ora por ella, ora por ella. Y yo, no, señor, pues ay, después, ya cuando nos despidamos, en la noche oro por ella, ¿no? Pues obviamente es una mujer que no es cristiana, es una compañera de trabajo que no podía tener bebés. Y no podía tener bebés y ya tenía miles de tratamientos y no podía. Y en ese momento yo sentía esa voz de habla con ella, habla con ella, habla con ella, ora, ¿no? Y yo decía, ay, Señor, pero pues después, ¿no? Y aparte o sea, en mi mente decía, pues es que si ha tratado tanto, pues a lo mejor el Señor no quiere que tenga hijos, ¿no? O sea, mil cosas me pasaron por la cabeza para no orar por ella. Y hubo un momento en el que simplemente me vi abrazándola y orando por ella. O sea, fue algo que ni siquiera, o sea, yo no lo hubiera hecho en mi sano juicio, ¿no? No es algo que me guste, ni algo que pueda hacer fácilmente. De repente ya estaba yo encima de ella, estábamos orando y le estábamos pidiendo a Dios por un bebé. Yo no sabía qué le iba a decir, por supuesto que aparte ni quería orar yo, pero en ese momento el Señor puso las palabras así, precisas para ella. Ahorita su nena está ya en primaria y dije, ay Señor, de veras, o sea, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera negado a eso que me estabas pidiendo, ¿no? O sea, aparte de que me estaba obligando a hacer, ¿no? Y es a lo que, si él tiene esa autoridad de decir, háblale, ora y se va a hacer, pues entonces debemos de confiar que cuando nos paremos frente a cualquier persona y dice, ante magistrados y autoridades, debemos de hablar con la certeza, con la seguridad de que si el Señor te está diciendo que te tienes que parar de hablar y predicar algo sobre Él te va a respaldar, ¿sí? Él es el que va a poner las manos, las palabras en nuestra boca y va a sembrar la semilla en las personas que se necesitan sembrar, ¿no? Entonces tengamos la seguridad, la certeza de que el Señor pues nos respalda en eso y por supuesto que no somos nosotros somos solamente el canal que el Señor está utilizando para bendecir a otros. Entonces, hablemos con seguridad, porque aparte somos hijos de Dios, no somos cualquier persona, ¿no? Entonces somos hijos del Rey, del Todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra y que hizo absolutamente todo, ¿no? El dueño de todo. Entonces, y si tienes un versículo y que sí de veras el Señor pone en tu corazón, o sea, a esta persona. A mí el otro día me pasó, pero bueno, yo fui bendecida por alguien más. Tengo una prima que, bueno, es hija de mi tía Imelda, que está aquí. Y un día, o sea, en la noche me escribió y nos decimos de cariño mami, ¿no? Y me escribe y me dice, mami, estoy orando por ti, tranquila, o sea, yo dije, ¡ah! Y, o sea, lloré. Le dije, mami, gracias por escuchar la voz del Señor, porque en este momento sí lo necesitaba. Y fue bien precisa con las palabras y que podemos decir, ay, ella, pues todo lo sabe, no, claro que no. Ella dice que se despertó y que el Señor le dijo que me tenía que escribir. Entonces es algo bien bonito escuchar la voz, ¿no? Y entonces, así como dice Lori, ¿no? O sea, estoy viendo un versículo y si el Señor me dice se lo tengo que mandar a tal persona, en ese momento lo tenemos que mandar. Mejor hacerlo o sea, en el momento en que nos lo está pidiendo, ¿no? Porque después, a mí me pasó algo que la verdad fue complicado, pero yo soñé con una sobrina y soñé que intentaba suicidarse. Y me desperté muy alterada, empecé a orar y efectivamente creo que al otro día o a los 2 días, ¿no? La noticia de que había intentado suicidarse. Entonces, cuando el Señor nos manda algo, lo tenemos que hacer. O sea, lo tenemos que, ahí, o sea, si en ese momento no tenemos comunicación con la persona, si no podemos mandarle algo, si no le podemos escribir, en ese momento debemos de caer de rodillas y pedirle al Señor que interceda por esas personas, ¿no? Entonces, esa parte sí hay que tomarla, yo creo que muy, pues, como una regla para nosotros, ¿no? Para vivir. Bueno, el siguiente tema es el rico insensato. Eh, Dice, le dijo uno de la multitud, o sea, imagínense dentro de toda la multitud que había ahí,
a alguien se le ocurrió que pues necesitaba la ayuda del Señor. Claro, está muy bien, ¿no? Y le dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y él dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ay, yo dije, híjole, es como cuando tienes me imaginé casi casi si tuviéramos al genio de la lámpara, ¿no? Y elegimos los Ujú. tres peores deseos. Es así como, ¿en serio tienes al genio, no? O sea, este cuate tenía ahí al maestro, tenía a Jesús, y le dice, oye Jesús, dile a mi hermano que comparta la herencia. O sea, así, no sé, yo imagino a Jesús de, ¿no? O sea, no, pues, ¿cómo? O sea, al final es la herencia, ahí lo que él estaba pidiendo, esa herencia era algo material. Y entonces dice, mirad y guardaos de toda avaricia. La avaricia es esa necesidad de tener cosas que superen lo que nosotros necesitamos, porque nos da la seguridad financiera, nos da la paz. O sea, ay, cómo me gustaría tener un coche, pero si tuviera dos, pues estaría mucho mejor, porque pues así el día que no circula también lo uso, ¿no? Y por qué no otro para cuando salgamos todos y luego otro para, ay, híjole. O sea, son bienes materiales, ¿no? O sea, y dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí, y acuérdense que, bueno, también Jesús hablaba con parábolas, ¿no? Y bueno, aquí habla de una parábola, no me voy a detener aquí porque estoy viendo que no voy ni a la mitad y ya estamos más de la mitad del tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a, aquí habla de una parábola y al final, bueno, él dice, ¿no? Que aquí les había puesto lo que es avaricia. Dice, deseo desmedido y obsesivo por acumular riquezas y posesiones, más allá de lo necesario para la supervivencia y el bienestar personal. O sea, ¿cuántas veces Jesús no dijo, deja todo lo que tengas y sígueme? Ahorita para nosotros es bien fácil decir, ay, no manches, el discípulo que no, o sea, ¿cómo le dijo eso y cómo no lo siguió? Si era Jesús. Pero si nosotros estuviéramos en esa situación, ¿no? Sí dejaríamos todo, porque dejar todo es todo, ¿no? O sea, dejar casa, dejar familia, dejar todo para seguirlo. Porque aquí está bien claro que pues, todo lo que tengas material, o sea, no te lo vas a llevar a ningún lado. Si se fijan, también, pues en la vida eterna, pues seguramente no nos vamos a llevar nuestra cobija favorita, ¿no? O sea, son cosas que realmente no tienen ningún sentido. Entonces, si estamos, buscando el acumular riquezas que realmente no necesitamos, pues la verdad es que donde estamos dejando lo más importante. ¿Sí? Si esta persona detuvo a Jesús y le pidió eso en lugar de decirle otra cosa más, como más profunda, ¿no? Más de, no sé, otra cosa más espiritual, pues no, él dijo, oye, y la herencia, pues ya que estás aquí, ¿no? Y a ver, pregunta, ¿el Señor no pudo haber dicho, no le pudo haber dicho al hermano, oye, no seas mala onda, reparte la herencia con tu hermano? Claro que lo pudo hacer. O sea, el Señor tiene toda la autoridad o tiene toda la autoridad de hacer eso y más. Pero él dijo, a ver, no, eso no es lo que tú necesitas. Necesitas la esencia, no necesitas cosas materiales, ¿no? Entonces, por eso dice el rico insensato, ¿no? Al Sí. final de cuentas, estaba interesado en eso. Le decía a Vania que esta parábola representa más, ¿no? De repente se podría interpretar como esos momentos en los que nosotros pedimos ayuda divina, pero para que nos dé bienes materiales. Representa esa parte de, ay Dios, estoy muy necesitado, dame 1 millón de pesos. Ay Dios, está lloviendo mucho, dame para un carro, ¿no? O sea, no sé si estoy explicando bien el punto, pero es cuando pierdes la noción de lo que realmente necesitas pedirle a Dios para pedirle cosas materiales. Por eso es una insensatez, ¿no? Al final de cuentas, ese no es el punto de tener una comunión con Dios, pedirle cosas materiales. Ujú. El siguiente punto, la verdad es que a mí sí me pegó mucho, o sea, lo estuve leyendo y leyendo y leyendo. Ay, dije, este estudio era para mí. Dice el afán y la ansiedad. Hace poquito vi pues, un meme que decía, yo hice este trabajo con IA, y entonces es como, inteligencia artificial,
Dice, no, con insomnio y ansiedad, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que tenemos de depresión, insomnio, ansiedad y demás, aquí nos dice el afán, dice el afán y la ansiedad. O sea, y con respecto a esto es que quisiera que tomáramos alguna notita y que lo pusiéramos en práctica en la semana. Porque aquí dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Aquí ahora sí que apliqué la de sí soy, ¿no? De ansiosa inquietud. Dice, por todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Esta frase, pues, obviamente está muy bonita, ¿no? O sea, primero busca el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Hay muchas cosas que me gustan de esta parte, pero todas me confrontaron. Una dice, ya la última dice, Padre, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿De qué cosas? Pues de la comida, del vestido, ¿sí? De todo lo que, pues prácticamente todo lo que necesitamos. El vestido obviamente es algo necesario por la sociedad en la que estamos, pero en realidad ni siquiera debería ser necesario. Y aún así el Señor lo considera para nosotros. Y esto, ¿no? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Claro, a ver, aguas aquí, ¿no? No dice que ya no trabajes, ¿no? Pues no voy a trabajar como los lirios, ¿no? Y que el Señor me dé, o sea, sí, el Señor es misericordioso, y yo no podría decir qué haría Él, pero el Señor dice que tenemos que trabajar, ¿no? Y una cosa es trabajar y hacer la parte que nos toca, y la otra es estar afanados en, ni siquiera es en el ahorita, es en el al ratito, en el mañana, en el pasado mañana y en no sé cuántos años. El Señor tiene, o sea, nos tiene en la palma de su mano. Yo decidí, cuando estaba leyendo esto, poner lo que me tiene en ansiosa inquietud en sus manos. Platicando pues, justo con mi prima, la que les comentaba hace ratito que ora por mí, por nosotros seguramente. Ella me decía, vamos a hacer nosotros lo posible y el Señor lo imposible, ¿no? Y yo, ay, de veras que, es que sí. O sea, ¿por qué estamos afanados en hacer algo que ni siquiera podemos arreglar? Es más, ni siquiera podemos nosotros asegurar que el día de mañana vamos a tener comida. Yo creo que todos hemos visto la mano del Señor. Todos, todos. El Señor nunca nos ha dejado sin comer y nunca nos ha dejado sin vestir. Y siempre les decimos a los niños, y el Señor nos dio todavía hasta para nuestras chunches que nos gustan, ¿sí? Porque las papitas seguramente no las necesitábamos. Y el Señor sabe que nos encanta y todavía nos dio unos pesos para las papitas. Entonces, el Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Entonces, quisiera que nada más así, como que en menos de un minuto, cada uno de nosotros piense en este momento, porque sí es algo que yo creo que tenemos que poner en práctica, en algo que nos tenga en ansiosa inquietud. Yo creo que todos podemos tener algo, o algo, a lo mejor no estamos ansiosos, pero hay algo que de repente nos trae vueltas y vueltas en la cabeza. Puede ser un examen. Lori, no sé cómo andes tú, ¿estás haciendo el doctorado? A ver, dime si estoy equivocada. No, el doctorado ya lo acabé, ya soy parte de las personas que trabajan. Madre mía. Ok, bueno, entonces ya todo el estrés del doctorado ya pasó. Ahora ya viene el estrés de una persona trabajadora. Sí. No sé, podría ser algún contrato que a lo mejor tengas que firmar, alguna situación laboral, alguna situación en casa, alguna situación familiar, con los vecinos. O sea, todos tenemos algo que nos inquieta. Entonces vamos a pensar en algo
que tenemos que nos quita el sueño o que nos podría llegar a quitar el sueño si avanza. Entonces les voy a dar unos segunditos. No va a ser muy difícil porque no hay que rascarle mucho, seguramente va a salir a la luz, ¿no? Vamos a buscar una cosa que nos tenga en ansiosa inquietud. Ya todos tienen su ansiosa, la causa de su ansiosa inquietud. Entonces, confiando en que el Señor nos dice, no afanéis, no os afanéis por vuestra vida, ni qué comeréis, ni por el cuerpo, ni por la despensa, ni por las necesidades, ni por la salud, confiando en que el Señor nos está diciendo esto en Lucas 12:22, vamos a poner eso en manos del Señor. O sea, vamos a realmente intentar, en la medida de lo posible, como humanos que somos, sí, siempre a lo mejor lo tenemos ahí en la cabeza, pero vamos a intentar confiar. Es más, vamos a confiar en el Señor, en que eso que nos tiene inquietos, Él lo va a resolver. Pensemos que el Señor es un papá. De repente, ahorita estaba pensando en que Dania, por ejemplo, es muy ansiosa en el sentido de que le gusta llegar muy temprano a la escuela. Y Raúl y yo de repente, pues en lo que nos tomamos el café o comemos algo, estamos midiendo el tiempo de en qué momento tenemos que salir. Nosotros estamos seguros de que ella va a llegar a la escuela, pero ella está inquieta. Entonces, a veces decimos, oye, es que nosotros ya sabemos que sí vamos a llegar. Pero nosotros de repente, o sea, somos como Dania, todos nosotros, aunque seamos adultos, y somos como Dania con el Señor. Ay, Señor, es que, híjole, esto, pero mira, ya se acerca la fecha de pago y no tengo. Señor, es que mira esto. O sea, yo cuando estaba leyendo esto dije, no, Señor, ¿sabes qué? Sí, tú. O sea, tú eres el que puedes solucionar, el que puedes. Yo estoy diciendo que ya ahorita, uy, guau, háganlo porque a mí ya me salió. No, es algo que tenemos que poner en práctica si no lo sabemos o si no lo estamos haciendo. Si somos de esas personas que queremos tener todo controlado, bueno, pues sabes qué, Señor, lo siento, esto no puedo con esto, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo. Porque a veces tenemos cargas tan pesadas que sabemos que nosotros no podemos. Sí, tuvimos que pedir un préstamo porque se acercaban muchas fechas de pago y sabíamos que lo íbamos a poder pagar, pero no nos gusta pagar con intereses, por supuesto, ¿no? Pero aparte, habían muchos pagos que no nos habían hecho, de impuestos, de seguros, de muchas cosas. Y la verdad es que era muy poco probable que nos llegaran esos pagos, por eso tomamos esa decisión. La verdad es que sí oramos, quizás nos desesperamos, no lo sé, pero cuando digo que el Señor es misericordioso es porque a pesar de nosotros nos bendice. Pasa la verdad, Raúl y yo estamos muy estresados porque no nos gustan, bueno, yo creo que a nadie le gustan las deudas, ¿no? Estamos muy estresados. Y yo me despertaba, o sea, ya para que yo me despierte es demasiado porque yo soy muy dormilona, ¿no? Entonces a las 3 de la mañana siempre sí, con el ojo pelón, ¿no? Y yo, Señor, 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 ¿no? Y de repente, en menos de una semana, nos llegaron todos los pagos que quedaban pendientes. Y esa deuda quedó obviamente al 10%, ¿no? En algo así ridículo, ¿no? Y veíamos y yo, su Señor, o sea, sí. Yo, la verdad es que sí, le pedí perdón porque perdí la tranquilidad. O sea, eso, yo permití que me quitara la paz. Entonces, todos tenemos cosas que nos pueden quitar la paz, pero porque nosotros se lo permitimos, porque no le estamos dando el lugar al Señor para eso, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si en toda esta semana oramos para aprender a dejar las cosas en manos del Señor? Y también es algo que tenemos que proponernos nosotros, es orar no solamente para nosotros, sino por las personas que estamos aquí en el grupo, por más personas, por supuesto, pero les pido que hagamos el compromiso de hacer un espacio y con amor, con dedicación y con compromiso, como si fuera nuestra deuda, así orar por los demás, para que el Señor pueda trabajar con nuestros corazones, podamos dedicarnos nosotros a buscar el reino de Dios. Porque si estamos afanados por las cosas o sea, las cosas materiales o las cosas terrenales, pues si se fijan, todo lo que nos afana son cosas terrenales y no nos permiten buscar la eternidad. Entonces, para que podamos buscar el reino de Dios, tener una comunión con Él, seguir conociéndolo, seguir escuchándolo, saber qué nos está diciendo Jesús, saber cómo podemos aplicar eso en nuestra vida, yo creo que este es un muy buen ejercicio, ¿no? Vamos a dejar de afanarnos por eso, vamos a buscar el reino de Dios y vamos a ver cómo nos va, que seguramente nos va a ir bien, porque cuando empezamos a confiar en el Señor, pues el Señor acomoda las cosas, porque Él, como decía mi prima, Él se encarga de lo imposible. Nosotros solamente podemos hacer
lo posible, ¿no? Entonces, pues miren, nada más les voy a decir cuáles son los temas que quedaron. Nos habla de tesoro en el cielo. Esto se los voy a mencionar porque sí me parece muy importante. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La manada, una manada, se refiere a un grupo de animales salvajes. Y su primero dije, ay, señor, ¿qué onda? Nos dijiste animales salvajes. Pero la verdad es que sí, o sea, casi, casi que eso somos, ¿no? Dice, de la misma especie que se mueven o viven juntos. Todos nosotros somos de la misma especie y nos movemos y vivimos juntos. O sea, si se fijan, como iglesia debemos de ser o sea, un todo, ¿no? Dice, también se puede usar para referirse a un grupo pequeño de ganado doméstico al cuidado de un pastor. Eso ya se escucha más bonito. Nosotros somos, pues, vamos a pensar que somos como un ganado doméstico pequeño, y bueno, somos muy grande, al cuidado de un pastor, y ese pastor es Jesús. Aunque en ese caso es más común el término rebaño, ¿ok? Manada pequeña, rebaño. O sea, el Señor nos habla con cariño y nos dice, no te preocupes, al Señor Todopoderoso le plació. Al Señor le placen muchas cosas que nos benefician. Le place cuidarnos, le place amarnos, le place perdonarnos y le place darnos el reino. O sea, nosotros somos herederos de algo que sí trasciende. No somos herederos de terrenos, de casas, de coches. Eso no importa. Somos herederos, ¿sí? Y somos hijos del rey. Por eso a él le plació darnos el reino. Somos hijos consentidos, apapachados, amados y cuidados, ¿no? Entonces, esto sí es importante que lo tengamos. Nos ve como esas personas importantes, muy importantes para él. Después nos habla del siervo vigilante. Si se fijan, son un chorro de consejos. Por eso creo que este capítulo, si lo podemos leer en la semana, ya a partir del otro miércoles, agarramos otro capítulo. Sí es importante que lo leamos en la semana para que veamos qué nos dice el Señor, qué más nos dice. Este me gustó porque dice el siervo vigilante, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Al final dice, pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón iba a venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperemos, en el momento menos indicado. De repente, el Señor va a venir y ya no va a haber nada que hacer. Este de ceñid vuestros lomos es estar preparados, porque anteriormente se utilizaban ropas muy holgadas que, si bien facilitaban el movimiento de la persona, ciertos trabajos eran complicados. Yo la verdad siempre pensé como que el lomo era una parte más elevada de la espalda, pero no es la parte baja, central, la parte central y baja de la espalda. Entonces si puedo, les mando una imagen porque viene cómo es ceñir vuestros lomos, cómo se amarran la ropa para que no esté toda holgada, que nos pueda estorbar, porque eso los prepara, o sea, prepara a las personas para estar atentas. A eso se refiere con el siervo vigilante. Nosotros debemos de ser esos siervos vigilantes. Debemos de tener ceñidos nuestros lomos, ¿sí? O sea, no es de que nos amarremos la falda y es para que nos podamos mover, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento el Señor viene y cuando Él venga, ya, no hay nada que hacer. Entonces, esa parte creo que es muy, muy importante. A mí me llamó mucho la atención. Dije, bueno, ¿por qué he visto esto de ceñid vuestros lomos, ¿no? O sea, no entendía a qué se refería. Y es eso, ¿no? Estar preparados, ¿no? Y tiene que ver con la vestimenta de la persona para que se pueda mover fácilmente. Lo último que les voy a comentar, donde dice Jesús causa de división. A mí me causó conflicto, me costó trabajo entenderlo. Dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Yo dije, ay, pues eso no suena tan padre, ¿no? O sea, ¿por qué dices Jesús causa de división? Pues lo que tenemos que considerar es que estamos los que creemos en Jesús y los que no creemos o los que no creen en el Evangelio, ¿no? Y eso va a causar división.
tenemos que tomar decisiones. O lo entendemos, o sea, o lo aceptamos y vamos por ese camino del evangelio, o no lo aceptamos. Y eso en las familias, en los países, causa división. Este fuego que él dice que viene a echar en la tierra, si se fijan en la Biblia, tiene dos significados principales. El fuego consume o el fuego purifica. Entonces, ahí depende cuál es la decisión que tomemos. Si nos va a quemar o si nos va a purificar. Esto a lo que se refiere es que el Señor vino para que nosotros podamos ser salvos. Tenemos que ser purificados para poder tener esa vida nueva que el Señor nos tiene preparada. Pero si tomamos la decisión de no seguir a Jesús, pues seguramente ese fuego nos va a quemar, ¿no? O sea, es algo incluso malo para nosotros, ¿no? Quedaron ahí unos párrafitos. Pero bueno, sí les pediría que lo lean en la semana con calma. Ya una vez que escuchamos estos versículos que el Señor tiene para nosotros, creo que son cosas muy puntuales, muy prácticas, que si el Señor dijo son verdaderas, o sea, debemos de tener la certeza de que así es y ahora solo tenemos que ponerlo en práctica. Y digo solo, ¿no? Ay, qué fácil. Bueno, no, a veces no es tan sencillo porque somos humanos, somos completamente imperfectos, pero creo que sí es importante que empecemos a caminar o que sigamos caminando, como el Señor nos dice, ¿no? Les pido que en la semana tengamos esto que les comentaba del afán y la ansiedad, no para que nos dé más ansiedad, ¿no? Sino para que lo tengamos ahí para que podamos pedirle al Señor que se lleve esa preocupación, que resuelva ese problema que de plano no podemos resolver, para que podamos buscar el reino de Dios, que eso sea nuestro principal objetivo en nuestra vida. Bueno, pues vamos a... Buenas noches a todos. Señor, estoy delante de tu presencia para agradecerte, Padre, por la vida de Vania, Señor, y por la vida de Raúl, porque son unos maestros excelentes para nosotros, Señor, porque cada semana nos recuerdas, Señor, lo que tienes para nosotros escrito en tu palabra, Señor, y lo haces ver claro a nosotros, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque el tiempo se va rápido, o sea, no es tedioso estar estudiando tu palabra con ellos, Padre Santo. Los pongo en tus manos y también pongo en tus manos a cada uno de los miembros de este grupo, Señor, los que se conectan y los que no se conectan también, para que tú también, Señor, toques sus corazones y se den la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por cada uno. Y gracias, Señor, por esta tarea que nos pone Vania, Señor, que es una tarea excelente, Señor. Dejar todo en tus manos, Padre Santo. Sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes conflictos, diferentes problemas, diferentes situaciones que nos inquietan cada día, Señor, pero también sé que confiados en ti, Señor, todo saldrá para bien, Señor, porque así lo dice tu palabra, Padre Santo. Gracias, muchas gracias por este tiempo. Bendice a cada uno, Señor, en esta nueva semana que comenzamos a partir de mañana, Señor, y hasta dentro de una semana que nos podamos escuchar, Señor, para tal vez dar un testimonio, Señor, de lo que tú has hecho, Señor. Muchas, muchas gracias por tu amor y por tu cuidado. En el nombre de tu Hijo amado te he pedido todo esto. Amén y amén. Es un gusto que nos hayamos podido ver y gracias por conectarse. Yo sé que todos llegamos casi corriendo y barriéndonos, pero pues siempre es un buen tiempo estar juntos. Pues que tengan una bendecida semana a todos. Les mando un besote a cada uno de ustedes. Nos vemos. Bendiciones. Cuídense mucho, bonita semana.